Bueno, en esta oportunidad vamos a mirar los ejercicios de el principio de conservación de la energía. Bueno, en este caso vamos a analizar que la energía mecánica inicial es igual a la energía final. Recordando que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Eso hace que se nos expanda entonces nuestra relación y esto quede así. Nos va a quedar masa por gravedad por altura inicial más un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado igual a la masa por la gravedad por la altura final más un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces ahí estoy expandiendo, la primera es la energía cinética y la segunda es la energía potencial. Y eso es lo que se usa para resolver este tipo de problemas. Bueno, dice calcule la velocidad con que llega al suelo. Entonces, bueno, nos están pidiendo la velocidad final de este nadador que se lanza desde una altura inicial de 10 metros. Em, Calcule la velocidad con que llega al suelo un cuerpo que se lanza desde 20 metros, perdón, 20 metros de altura. Acá en el gráfico dice 10, no sé por qué puse 20. Bueno, vamos a suponer que es 20 para que no haya ningún problema. Listo, entonces, en presencia de la gravedad. Muy bien, entonces vamos a decir lo siguiente. Cuando el nadador salta, él está desde una altura de 20 metros, pero su velocidad inicial es cero metros sobre segundo. Y tenemos una altura final que es cero. ¿Listo? Entonces los datos importantes son, la velocidad inicial con que el objeto arranca es cero. La altura inicial desde que él se lanza es 20 metros. Mientras que la velocidad final es lo que queremos calcular y la altura final siempre dejamos como cero, en mi clase al menos, depende de eso, depende del profesor, pero dejamos como punto de referencia la base de la piscina, ¿listo? 0 metros. Reemplazando, entonces vamos a obtener lo siguiente. Vamos a darnos cuenta de algo. Miren y fíjense que la masa no nos la dieron. Y la razón es porque miren que la masa aparece en todos los términos y se cancela. Voy a reemplazar todo sin la masa. Entonces tenemos primeramente 9,8 que es la gravedad por la altura inicial que es 20 más un medio de la velocidad inicial al cuadrado. Entonces sería un medio por 0 al cuadrado igual a la masa por a la gravedad por la altura final que es 0 más la velocidad, un medio de la velocidad final al cuadrado. Bien, si nosotros hacemos todas estas operaciones, nos va a quedar 9,8 por 20, que nos da 196, más todo esto da 0. Lo voy a poner porque algunos se me confunden cuando no lo hago. Sigo con esta, 9,8 por 0 da 0. Y acá me queda un medio de 0,5 velocidad final al cuadrado. Como los ceros no importan, pues no valen nada. Entonces los voy a quitar. Ahora, bajo a dividir el 0,5 que está multiplicando y saco raíz en ambos lados. Eso es. Entonces vamos a sacar raíz de 196 dividido 0,5, lo cual nos da un valor de 19,80 aproximando. 19,80 metros sobre segundo. Y esa es la forma en que calculamos la velocidad del nadador. Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en estos problemas es cuáles son los datos y mirar qué energías quedan, si se puede cancelar algo y seguir. Vamos a hacer otro problema muy interesante. Bueno, y este problema nos dice, utilice la conservación de la energía mecánica para describir el movimiento de un grillo
que salta con ángulo de 45 grados y alcanza una altura máxima de 1 metro. ¿Con qué velocidad saltó? Ignore la resistencia del aire. Bien, vamos a imaginarnos que esto es un grillo. Yo no soy muy buen dibujante, ya lo saben. Bueno, y tenemos un movimiento parabólico del grillo. ¿Listo? Tenemos los siguientes datos. Cuando él llega al punto máximo, a su altura máxima, alcanza una altura de 1 metro. ¿Listo? Nos dice también que el ángulo con que se lanzó el grillo fue de 45 grados y nos piden calcular la velocidad inicial. Nuevamente podemos usar el principio de conservación de la energía. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunos aspectos. El primero es que esta velocidad es vectorial. Quiere decir que cuando yo tengo una velocidad, voy a hacer eso acá aparte. Cuando yo tengo una velocidad, ¿sí? Digamos que esta es la velocidad del grillo. Entonces recuerden que cuando tenemos este factor, la velocidad se parte en dos direcciones. ¿Listo? Entonces vamos a tener que este tiene una velocidad en X y tiene una velocidad en Y. Entonces tenemos que el vector se divide en una parte en X esta cosita, y tenemos una velocidad en Y. ¿Listo? Entonces, recuerden que todo vector se parte en dos pedazos, ¿sí? Bueno, entonces esta es la velocidad inicial del grillo, esta es la velocidad inicial del grillo, esta es la velocidad del grillo pero en X y esta es la velocidad inicial del grillo pero en Y. Recordemos que la velocidad inicial en X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo, mientras que la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Qué pasa? En la medida que el grillo sube, siempre su velocidad en X va a ser constante, pero su velocidad en Y va a ir disminuyendo. ¿Y qué pasa? Que en el punto donde se encuentra, en el punto más alto, toda la velocidad va a ser en X y la velocidad en Y va a ser cero. La velocidad vertical en el punto más alto es cero. Entonces, eso es muy clave para poder resolver nuestro problema. Entonces, vamos a colocar las dos características principales el movimiento, de este movimiento. Entonces, el grillo arranca con altura inicial 0 metros y la velocidad inicial la queremos conocer. En el punto más alto su altura es 1 metro y su velocidad es la velocidad inicial en X, que es velocidad inicial por coseno de teta. Entonces, miren, hemos organizado la parte inicial y la parte final. Ahora solamente resta aplicar el principio de conservación de la energía, que de una vez lo voy a colocar en su forma expandida. Entonces sería mg hi más 1 medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado igual a mg hf más 1 medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Reemplazando nos vamos a dar cuenta que como la altura acá es 0, entonces ese término desaparece y nos va a quedar entonces acá. Entonces también podemos analizar que la masa se cancela porque aparecen todos los términos. Listo, y nos queda 1 medio de la velocidad inicial al cuadrado es igual a la gravedad por la altura final, o sea, 9.8 por 1, más 1 medio de la velocidad final al cuadrado. Entonces, ¿quién es la velocidad final? La velocidad inicial por el coseno de teta. Bueno, en este caso, coseno de 45, ¿no? Coseno de 45 grados. Bien, realizamos las operaciones. Entonces acá
hacemos un medio es 0,5 VI cuadrado, 9,8 por 1 es 9,8, y acá un medio de BI por coseno de 45, vamos a hacer cuánto es un medio por coseno de 45, que nos da 0,35 VI. 0,35 VI. Listo. Y ahora solamente falta resolver esa ecuación. Bueno, estaba revisando que aquí cometí un error. Discúlpenme el errorcito. Si ustedes se fijan, esta velocidad estaba al cuadrado. Y a mí se me olvidó ponerla al cuadrado. Entonces, pues nada. Vamos a ponerle aquí el cuadrado. Y entonces nos va a quedar un medio por la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de 45. Ahora sí. Listo. No se nos puede olvidar ningún dato porque miren, si me pasa a mí, les puede pasar a ustedes también. Bueno, entonces tenemos esto. Y ahora vamos a hacer toda esta operación. Coseno cuadrado de 45 dividido 2. ¿Listo? Entonces, en la calculadora se pone coseno de 45 al cuadrado, común y corriente, dividido entre 2 nos da 0,25. Entonces sería, cambiar de color, más 0,25 velocidad inicial al cuadrado. Fíjense por favor que tenemos una incógnita que es velocidad inicial al cuadrado, entonces tenemos que juntar estos compadres y nos va a quedar 0,5 velocidad inicial al cuadrado menos 0,25 velocidad inicial al cuadrado igual a 9,8. ¿Listo? Y de ahí podemos calcular, entonces hacemos esta resta, nos da 0,25 velocidad inicial al cuadrado igual a 9,8. Paso a dividir el 0,25, saco raíz a ambos lados, hago la operación y nos va a dar entonces que nos queda 6,26 metros sobre segundo. La velocidad del grillo es 6,26 metros sobre segundo. Entonces estamos resolviendo movimiento de proyectiles utilizando la conservación de la energía. Para que ustedes vean que se puede aplicar en muchos casos. Y bueno, eso sería todo por este caso.